La palabra de Jesús estaba en sus corazones, pero era la recta final, la última noche. Lo que yo siempre digo, que todo aquel buen lector de la Biblia, del capítulo 12 de Juan, al final lo tiene que saber de memoria, porque son las últimas palabras, son las palabras que emergen de Jesús dando las últimas recomendaciones, las últimas vivencias y las últimas expresiones que va a dejar a sus propios discípulos. Quizás son las palabras que más van a golpear en sus corazones, porque precisamente son las últimas palabras de. Yo no me puedo olvidar de las últimas palabras de mi padre, las que él me dijo a mí, más allá que me ha escrito un libro, pero las últimas palabras como que uno las tiene muy presente. Jesús en esas últimas palabras, cuando lo vio que los discípulos estaban un poquito desorientados, porque se va, y quién queda, y quién manda, y quién sigue adelante con todo esto, Jesús en el capítulo 14 les dice: quédense tranquilos, muchachos, porque el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, los guiará a toda verdad. En el capítulo 16 inclusive le dice textualmente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Cuando yo escucho esas palabras y muchísimos textos más que no tenemos el tiempo para decirlo, uno podría decir: un verdadero cristiano no se puede desorientar nunca, porque supuestamente el Espíritu Santo que está en nosotros, el Espíritu de verdad, nos va a guiar a toda verdad. Y no solamente eso, sino que tomará lo que hay y lo que está escuchando en este momento del Padre y del Hijo y nos lo hará saber. Es como tener el mejor de los noticieros en línea directa, Dios hacia nosotros. Es Dios hablándonos, y esa es la gran diferencia de la gracia, donde ya Dios no es una experiencia externa, ya no es simplemente una experiencia que los mortales tenían frente a un altar o una manifestación sobrenatural, sino que es Dios viviendo en nosotros, conviviendo con nosotros, estando dentro nuestro para decirnos: Ángel no es por acá, Ángel es por allá, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro. El apóstol San Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que el hombre natural, el hombre que no tiene una relación con Dios, no percibe las cosas de Dios. Y dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, es Pablo diciendo que hay cosas que Dios tiene para tu vida que vos ni las imaginaste. Hay cosas que Dios tiene preparadas para tu vida que ni siquiera estuvieron en tu pensamiento. O sea que Dios tiene un montón de cosas con las que nos va a sorprender y va a manifestar su poder en nosotros, pero que el hombre natural, el hombre alejado de Dios, no las puede percibir porque hasta son locura. Pero el hombre espiritual las conoce y las sabe porque tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios que está dentro de él escudriña todas las cosas y nos enseña todas las cosas. La pregunta que le hice a Norbert es la misma que te puedo hacer a vos y la misma que me pueden hacer a mí. ¿Alguna vez, a pesar de esta verdad que yo te estoy contando, vino la duda? ¿Vino el no saber para dónde ir? ¿Estuviste en tu vida, y me gustaría que me seas sincero y si podés escribir en el chat, ¿estuviste una vez o alguna vez en tu vida sin saber para dónde ir? Sin saber qué decisión tomar, sino que todo es confusión, porque también te habrá pasado lo otro, cuando hay todas certezas. De repente hay momentos en tu vida donde todo es certeza, todo es seguridad, plena dirección. Dios un día me despertó muy tempranito y me dijo: Ángel, es la hora de construir mi casa. No pedís, no te endeudás, empezás y terminás. La directiva clara de parte de Dios. Agarré a todo el equipo pastoral y le dije: muchachos, Dios me habló. Es tiempo de construir una casa que traiga gloria a Dios, y la dirección de Dios es esta, esta y esta. No le podemos errar. Y ahí ustedes la tienen frente a sus ojos, la hicimos tiempo récord, en 1 año y medio, 2.000 metros de obra, una inversión millonaria que no sabemos hasta la fecha de dónde salió. Pero la mano de Dios estuvo. O
O sea que hay momentos de precisión, de certezas, hay momentos donde Dios te dice quiero que hagas esto y vos te levantás y lo haces. Hay momentos donde Dios te da una dirección plena y vos lo haces porque estás convencido. Pero hay momentos en nuestras vidas donde parecería que el cielo se silenció, donde la Biblia, esta hermosa palabra que tenemos, de repente se transformó en un libro más de nuestra biblioteca. ¿Te pasó? ¿Te pasó leer la palabra y que esta letra se transforme en vida y te dé una dirección precisa? ¿Y te pasó también ir al mismo libro y encontrarte con palabras que parecería no nos hablan? David, el gran salmista, él oraba y decía en el Salmo 27, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de la rectitud. Es como que en nuestro interior hay un pedido constante a Dios diciéndole, Señor, guíame. Guíame por la senda correcta. Porque experiencia tenemos de haber equivocado el camino, de haber equivocado el rumbo y golpearnos contra la pared. Y muchas veces, cuando nos volvimos los profesionales de los chichones, cuando fuimos a Dios llorando por el dolor de lo que nos pasó, Dios nos dijo, yo no te mandé, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? Muchas veces confiamos en nuestra fuerza, muchas veces confiamos en nuestro intelecto, y entonces tomamos decisiones porque las sabemos, porque tenemos sabiduría por esto, por lo otro, o por simple olfato. No hemos consultado a Dios, no hemos buscado dirección de Dios, y después las consecuencias estuvieron sobre nuestros hombros. David decía, enséñame, guíame por el camino de la vida. Y a todos los jóvenes que me están escuchando, vos que tenés la vida por delante, yo también, Norberto también, pero tenemos un poquito menos de recorrido quizás. Pero capaz que a los 15, 18, 20, 25 años te crees que la vida la tenés por delante. Es el momento de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque si de repente las decisiones son desacertadas, vas a perder tiempo de productividad, tiempo de generar para recuperarte. David decía, guíame. En el Salmo 23, ese salmo que todos sabemos de memoria, dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí estamos todos contentos y todo gloria a Dios. Pero sigue diciendo, en lugar de delicados pastos, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo pastoreará, me pastoreará, confortará mi alma. Quiere decir que nuestro Dios, a tu alma, a mi alma confundida, a tu alma, a mi alma muchas veces desorientada, nerviosa por todo lo que nos pasa, porque el alma sufre todo eso, nuestros pensamientos se disparan, nuestras emociones se violentan. De repente Dios tiene aguas de reposo para pastorearnos. Y a mí siempre me ha impactado esta palabra porque dice que Él confortará mi alma cansada. Quiere decir que Dios tiene suficiente alivio para mi alma atribulada. Pero sigue diciendo el salmista, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pero muchas veces no hemos sido lo suficientemente guiados, o muchas veces hemos perdido la guianza, si me permiten el término. Y entonces de repente nos encontramos desorientados, perdidos y dando vueltas. Cuando no tenés claro tu destino, cualquier ómnibus, cualquier colectivo, cualquier avión te lleva. Cuando no tenemos claro hacia dónde vamos, cuando en cierta manera, sin darnos cuenta, perdemos el rumbo, es el momento donde más equivocaciones cometemos. Dios ha previsto de que tu vida tenga dirección. Dios ha provisto de que tu vida tenga una guía que te lleve por el camino, porque no estás huérfano. Y es por eso que el apóstol San Pablo decía, Dios no nos ha dejado huérfanos. Dios nos ha enviado el Espíritu de verdad, Dios nos ha enviado el Espíritu Santo. Y es el momento de que en un mundo tan colerizado, en un mundo donde ha perdido tanto el rumbo, donde nos cuesta defender principios que
hicieron grande nuestras sociedades. Hoy se pone en tela de juicio hasta el mérito. Y en una discusión absurda hablamos si el mérito sí o el mérito no. Hoy, cuando discutimos lo elemental, las cosas básicas de la vida, es porque perdimos el rumbo. Y entonces cuando perdemos el rumbo, cuando no tenemos una orientación clara, si no prendemos rápido el GPS, vamos a pasarla mal. Lo peor que nos puede pasar como familia es no tener prendido el GPS. Y vos como papá y como mamá, que estás manejando este transatlántico llamado familia, y ni hablar con familias, muchas veces familias ensambladas, que no digo que ni son mejores ni peores, tienen otra dinámica totalmente distinta. Necesitamos una dirección clara para guiar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestro mismo matrimonio, a las familias, a la iglesia, a la sociedad. Me preguntaban estos días, ¿cuándo perdemos el rumbo? Y miren, así como Norberto fue sincero, yo también les tengo que decir que muchas veces en la vida desesperadamente me ha pasado sentirme desorientado y como que empiezo a dudar y ya no tengo la claridad de tomar decisiones. Ese es el momento donde el semáforo se me pone en amarillo y me dice, Ángel, vení, 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 porque se te está quedando sin batería el GPS. Viajé hace unos cuantos años atrás a un gran país lleno de autopistas por todo lado, pero yo iba tranquilo porque me había programado un GPS cuando todavía estaban esos GPS portátiles. Y yo le decía a mi esposa, salimos con el auto del aeropuerto, quédate tranquila, tengo todas las direcciones programadas, sé exactamente el transcurso a dónde voy y cómo hago, así que yo tranquilo de la vida, me subí al auto, prendí el GPS a medida que fui sacando el auto porque no me podía quedar, y de repente salgo un mundo de autopistas, caminos que iban para la derecha, a la izquierda y para todos lados, subir y bajar, y el GPS no prendió. No prendió y me decía solamente esa famosa palabra recalculando, recalculando, pero el recalculando nunca venía y yo tenía que tomar decisiones y los autos me empezaban a tocar bocina y la desesperación por no saber a dónde ir. Y así nos pasa cuando sin darnos cuenta, ese maravilloso GPS llamado Dios, Espíritu Santo que vive en nosotros, se apaga y de repente perdemos el rumbo. De repente nos sentimos desorientados o de repente Dios silencia su voz para llamarte. Porque muchas veces lo sabemos tanto y sabemos tanto que hasta perdemos la humildad con Dios. Y entonces Dios nos dice, vení, vení que quiero mostrarte algo. Entonces, ¿cuándo perdemos nosotros o cuándo nos desorientamos? En primer lugar, es cuando perdemos la hoja de ruta. Lo principal es la hoja de ruta. En esa hoja de ruta es la enseñanza o es la dirección correcta hacia dónde vamos. Pero de repente, en algún momento, esa hoja de ruta la adulteramos o la pasamos por arriba y no nos damos cuenta que si no tenemos una hoja de ruta clara, es muy probable, existen muchas posibilidades que perdamos el tiempo. Israel pierde la hoja de ruta ni bien sale a su travesía. 400 años de esclavitud y de repente, en esos 400 años de esclavitud se olvidaron de las promesas que Dios le había dado al mismo Abraham 400 años atrás, donde le anticipó lo que iba a pasar en Egipto. Se habían olvidado de que algún día de ahí tendrían que salir y hasta el propio José, el que los llevó allá con mano poderosa, le hizo jurar a sus hermanos de que sus huesos no se iban a quedar en Egipto, porque algún día saldremos y saldremos con gran riqueza. Pero se fueron olvidando, perdieron la hoja de ruta. Y es Moisés, el gran varón de Dios,
el que con mano poderosa y a través de milagros extraordinarios le muestra a su pueblo que había que salir de Egipto porque Dios tenía una hermosa tierra para ellos. Dios le muestra con poder, con singular poder, le muestra en una dimensión extraordinaria, le abre el mar, los saca de la esclavitud, les hace restaurar todo lo que habían perdido como esclavos, les devuelve absolutamente todo. Y a las pocas horas o a los pocos días, después de semejante milagro, perdieron la hoja de ruta porque de repente se dieron cuenta de que los egipcios venían atrás y dice que clamaron a Dios, pero clamaron de queja y se pusieron a quejar y empezaron a decir, ahí vienen los egipcios y nos matan, pero si la mano de Dios los guardó. A los pocos días, los espías cuando fueron a reconocer la tierra, vinieron y sencillamente se olvidaron de todo lo que Dios les dijo, se olvidaron de que Dios les iba a dar la tierra, se olvidaron que la mano de Dios estaba sobre ellos, y entonces lo único que deseaban era volver a Egipto, retraerse, perdieron la hoja y se desorientaron. ¿Cuál es tu hoja de ruta? ¿Cuál es ese plan que Dios trazó sobre tu vida y sobre tu familia y que hoy ya no lo tenés tan presente? La Biblia nos dice que Agar, escapándose de su señora Sara, aun cuando ella sabía que su hoja de ruta era darle un hijo a Abraham, aunque nunca fue el deseo de Dios, pero dada la circunstancia ya estaba hecho, la Biblia nos dice que Agar se escapa de Sara y la encuentra un ángel en el desierto y le dice, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y esa pregunta Agar no la podía responder, porque no sabía ni de dónde venía, ni hacia dónde iba. ¿Cómo te das cuenta que estás desorientado? Cuando no sabes ni para dónde vas. Cuando tomás decisiones que lo único que te llenan es de dolor, porque no sabes ni de dónde venís, ni siquiera sabes de dónde y lo que ha pasado, y tampoco sabes hacia dónde vas. ¿Hasta dónde pensás seguir sin tener una dirección clara de tu vida? No se puede vivir la vida así, porque Dios tiene un destino y su hoja de ruta te la trazó cuando naciste. Pero cuando perdemos de vista las promesas de Dios, cuando perdemos de vista lo que Dios te prometió, lo que Dios trazó, las bendiciones que Dios ha trazado sobre tu vida, entonces te desorientás. Y lo que muchas veces con lágrimas en tus ojos dijiste, Dios me habló, lo que escribiste con la mano después lo borraste con el codo, porque dijiste, Dios me habló y me dijo que me quede y que haga esto en este país o en esta ciudad o en este negocio o lo que fuera. Y de repente estás renegando de eso cuando supuestamente Dios te mandó. Entonces yo no sé si Dios te mandó o te mandaste vos y le echaste la culpa a Dios. Hay que tener mucho cuidado cuando uno dice Dios me dijo. Pero cuando Dios te dice y traza esa hoja de ruta, no tenés que perderla nunca, nunca de vista. Porque lo que Dios dijo ayer, lo dice hoy y lo dirá mañana. Lo que Dios dice hoy es lo que dijo ayer y es lo que va a decir mañana, porque dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación alguna, no hay cambio, no hay mudanza de palabra. Lo que Él dijo ya sucedió. Y si no sucedió, está sucediendo. Y si no está sucediendo, va a suceder. Por eso yo le decía a una hermana en estos días que muy acongojada me decía, pastor, mi esposo, mis hijas no quieren saber nada de Dios y yo tengo miedo, tengo temor. ¿Qué va a pasar con ellos? Y yo dije, quédate tranquila, porque la Biblia da una promesa y dice que serás salvo tú y toda tu casa. Eso quiere decir que esa promesa es tu hoja de ruta. No la pierdas de vista, porque ahí vas a tener la esperanza que algún día tu esposo, tus hijas, toda tu familia volverá a Dios. Cuando perdemos la hoja de ruta, estamos como Agar. No sabemos ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos. Y entonces el ángel le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué le está diciendo el ángel? Es hora de que recuperes tu hoja de ruta. Nos desorientamos cuando perdemos la hoja de ruta. Número 2, cuando perdemos nuestro
propósito, cuando perdemos de vista ese destino. Dice la Biblia que Elías, después de haber hecho caer fuego del cielo, después de haber comprobado la existencia de Dios provocando un avivamiento extraordinario sobre la nación, haciendo que todo el corazón de los hijos de Israel digan Jehová es Dios, ante la amenaza de una mujer, dice que él, viendo el peligro, se fue, se levantó y se fue para salvar su vida. La valentía que Elías tuvo para desafiar a Acab, la valentía que Elías tuvo para decirle a todo Israel, ¿hasta cuándo vamos a claudicar entre dos dioses? Si es Jehová Dios, servirle, y si es Baal Dios, vamos a servirle. Vamos a pararnos en el monte Carmelo y vamos a levantar un altar, y el Dios que responda por fuego, ese era Dios. Había que tener coraje para hacer semejante desafío. No había llovido por 3 años y 6 meses. Y la Biblia nos dice que Elías se paró delante de todo y dijo, griten, ustedes son más, son 450 de Baal y 400 de Acera, son 850, clamen a su Dios a ver si responde. Y el Dios no respondió. Pero de repente Elías dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, gloria a Dios. Dice que lo hizo de 12 piedras, tipificando las 12 tribus. Levantó un altar que significaba la vida misma de Israel como nación, las 12 tribus representadas, la idea de cuerpo, la idea de nación. Y entonces dice que él arregló el altar y a la hora del sacrificio, ni antes ni después, invocó a Dios, hizo derramar teas de agua para comprobar ese milagro precioso, hasta que dijo, Señor, muéstranos tu poder. Y dice que cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y consumió el agua que estaba y lamió el agua con fuego. Viendo esto, Israel dijo, Jehová es Dios, para eso Dios te hizo, Elías. Tu propósito era caer fuego del cielo, y no solamente hacer caer el fuego del cielo, sino que se arrodilló entre sus piernas y clamó por agua, y la Biblia dice que vio una nube como la palma de una mano, y entonces dijo, viene el agua, y provocó lluvia, y Santiago dice, muchos años después, Elías era sujeto a pasiones como la nuestra, y clamó a Dios, y después de 3 años y medio de sequía, vino agua abundante. Ese era su propósito. Sin embargo, ante la amenaza de Jezabel, perdió de vista su propósito, se olvidó de todo, dejó su criado, se sentó debajo de un enebro y lo único que pedía era que Dios lo mate. ¿Cómo se puede pasar de ser el profeta de fuego, el que provoca el gran milagro de Dios, a ser el cobarde que pide un suicidio? Le dice a Dios, matame, quítame la vida. ¿Nunca te sentaste debajo de un enebro? ¿Nunca te sentaste debajo de un enebro a llorar tu desgracia y a soñar únicamente con que Dios te saque de la vida? ¿Nunca estuviste tan desorientado y perdido en el rumbo que todo lo que tocaste hiciste mal, todo lo hiciste a añicos? Y de ser el gran profeta del fuego, ahora estás metido dentro de una cueva llorando tu miseria. Y dice la Biblia que se echó a dormir y Dios lo despertó y le dijo, vamos, levántate, come y bebe, que largo camino te resta, todavía tenemos propósito, todavía tenés destino, todavía hay que pararse delante de acá, va a ser grandes desafíos, te necesito para eso. Pero dice que Elías se metió dentro de una cueva y se quedó adentro de la cueva y nunca salió de esa cueva. Y cada vez que Dios lo quiso sacar, él solo decía, no, yo ya no, yo hice mi parte. La Biblia nos enseña que lo único que Dios le dijo a Elías es que salga afuera y que se pare delante del monte de Dios, que vuelva a su propósito, que vuelva a su llamado. Muchos montes hay en la Biblia, pero el monte Horeb es el monte del llamado, representa el llamado de Dios, el destino, el propósito. Y cuando Dios le dijo a Elías, quiero que salgas de la cueva, le dijo, sal fuera y párate delante del monte. ¿Qué le estaba diciendo? Salí de la cueva de la indiferencia, salí de la cueva del olvido, salí de la cueva del miedo, salí de ahí y volvé a tu llamado, volvé a tu propósito. Ahí vas a tener la orientación necesaria para seguir adelante. Pero Elías perdió el rumbo, se desorientó. Y lo tercero que te hace desorientar es cuando persistís
inútilmente en el error. Alguien me dijo alguna vez, la primera es experiencia. Me acuerdo que nos habíamos fundido de la peor manera y habíamos caído en un error terrible con mi hermano. Y entonces un viejo amigo me dijo, un comerciante de muchos años, me dijo, te tenía que pasar, eso es experiencia. Ahora te voy a decir algo, la primera es experiencia, la segunda es estupidez. Perdónenme el término. Eso quiere decir, cuando persistimos constantemente en el error, porque oiga, la perseverancia es otra cosa. Perseverar, cuando Dios nos manda a perseverar en esa constancia, es perseverar en la idea de Dios, en el propósito de Dios y en lo que te lleva adelante, en lo que te hace crecer. Persistir en el error no es perseverar. Persistir en el error es necedad. Cuando todo a las claras te dice que equivocaste el camino, cuando todo te está indicando que perdiste el rumbo, es hora de parar. Dios le dijo a Israel, párate en el camino. El camino que estás tomando es equivocado. Parate en el camino y preguntá por las sendas antiguas. Es así que Saulo de Tarso respiraba amenazas contra los discípulos. Él pensaba que servía a Dios. Saulo pensaba que asesinando a los cristianos, maltratando a los cristianos, servía a Dios. O sea, tenía devoción por Dios, porque él pensaba que lo estaba haciendo precisamente por Dios. Y sin embargo, dice que yendo de camino se le apareció Dios y lo derrumbó de un solo golpe. Una luz resplandeció que se cayó a tierra y cuando se cayó dijo, ¿qué me está pasando? Y entonces dice la palabra que es Dios que le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te es dar cosas contra tu aguijón. Y él dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien perseguís. Estás en contra mía. Estás caminando a la inversa. Tenés una gran iniciativa, pero estás a la inversa. Estás como Balaam, que equivocó su camino y Dios le tuvo que salir al encuentro a estorbarle el camino porque había perdido el rumbo. Entonces la palabra nos dice que es Pablo, que temblando y temeroso del Señor, porque tenía en su corazón algo que lo llevaba a amar a Dios, pero estaba equivocado, estaba persistiendo en un error. Y entonces Dios le da la gran lección. Le dijo, el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay que reencauzar tu vida, porque estás desorientado. Tenés buena fuerza, tenés buen pensamiento, pero estás equivocado. Persistir en el error no solo te va a hacer llorar, sino que te va a hacer que vayas pegando vuelta todo el tiempo sin llegar a tu verdadero destino. Entonces te voy a dejar 3 consejitos, 3, porque ya el tiempo se me apura. 3 consejos que te quiero decir. Si estás desorientado, si perdiste el rumbo, si no sabes para dónde ir, si estás en un momento de tu vida donde no sabes qué hacer, no sabes si producir, no producir, si trabajar, no trabajar. No, trabajar tenés que trabajar, pero no sabes qué hacer. ¿Qué hago con mi hijo pastor? Y yo la miro y le digo, y yo le ofrecería en sacrificio vivo, pero no es la forma. Si estás desorientado, si perdiste el rumbo, si perdiste esa guía que tan clara durante tanto tiempo, vos sabés de qué te hablo. Yo te voy a dar 3 consejos. ¿Qué hacer? El primero, busca adecuadamente instrucción. Buscar adecuadamente instrucción es buscar la guía correcta. Dice la Biblia que Samuel no conocía la palabra de Jehová ni le había sido revelada, pero Dios ya lo llamaba. Y lo llamó por 3 veces y le decía Samuel, Samuel, y él no sabía qué pasaba. Y el viejo Elí, que algo le había quedado, le dijo, mira, la próxima vez, sencillamente cuando escuches que te llaman, decile, habla Señor, porque tu siervo oye. ¿Qué significa? Busca instrucción. Si estás desorientado y no sabes para ir, busca instrucción. Es hora de cerrar la puerta de tu habitación y doblar rodilla, mi amigo. Es hora de clamar a Dios para que Dios te dé instrucción. Habla, Señor, habla, dame una instrucción.
Que la economía del mundo se esté partiendo en 1000 pedazos, esa es la suerte de los impíos y correctamente tiene que suceder. Pero al Hijo de Dios nunca le faltará el pan sobre su mesa. A los hijos de Dios siempre le irá bien. Lo que pasa es que el problema es que nosotros mezclamos la prosperidad con lo que también el mundo habla. Pero lo cierto es que Dios seguirá siendo tu proveedor. Entonces, si perdiste el rumbo, lo primero que tenés que hacer es buscar adecuada instrucción. Y eso está en la palabra, eso está a los pies de Cristo. Me encantaría decirte otra cosa, me encantaría mandarte un curso rápido por internet que en 3 sesiones, chau, recuperaste la guía. No es así. Lamento, yo te digo la verdad, te tengo que decir la verdad. Los consejeros, gloria a Dios por ellos. Los pastores, qué bueno, saben mucho que decirnos. Los padres, ni hablar. Esos consejos son válidos, hay que buscarlos. Pero hay una instrucción que está por encima de todas las instrucciones y que es la instrucción que Dios te puede dar para que encauces tu vida. Entonces, en primer lugar, busca instrucción adecuada y eso está a los pies de nuestro buen Dios. Eso está encontrándote con Dios. Si no sabes qué hacer con tu negocio, mañana antes de abrirlo, antes de abrir la persiana, metete adentro y decile a Dios que te hable. Y pedile a Dios instrucción. Y Dios te va a dar una instrucción precisa, algo que te va a sacar de ese pozo. En primer lugar, busca adecuada instrucción. Número 2, presta atención a los indicadores. Presta atención a los indicadores. Es el salmista que dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Cuando las cosas no están muy claras, busca la paz. Busca la paz y seguila. Esa te aseguro que no le erra. Hay veces que uno piensa que Dios nos va a decir con una voz de trueno y va a venir un ángel y se va a parar delante de nuestro. Y a veces lo único que tenemos que hacer es seguir esos pensamientos que vienen a nuestro corazón y que solo de pensarlos nos trae paz. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido o te ha hecho o te ha marcado que tenés que hacer y que solo de pensarlas te traen paz? Ir a pedirle perdón a alguien, por ahí hay algo retenido. Por ahí hay una bendición retenida porque no soltaste a tiempo. ¿Cuántas cosas Dios nos va a dar indicadores? Dios nos va a hacer sentir, ver, discernir. Y entonces hay que prestarle atención a esos indicadores. Si hay algo que te perturba, que no te deja tranquilo, es hora de reaccionar. Cuando yo le dije buscar sana instrucción, es darte cuenta quién están detrás también de la instrucción. Ver sus vidas. Ver si realmente llegaron a donde yo quería llegar. Pero, presta atención a los indicadores. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Es hora de seguir la paz. Y termino con mi último consejo al respecto. No te muevas más sin precisión. Vivimos en un mundo tan convulsionado donde las cosas se están cayendo a pedazos. El único que te garantiza el éxito es Dios. Por lo cual yo te aconsejo que si no tenés una precisión, no te muevas. No te muevas de manera arrebatada, no te muevas por impulsos. No te muevas porque, ay, parece que, ay, sí, y te colgás de cualquier cosa, porque a la postre lo único que trae es dolor. Moisés le dice a Dios, después que Dios le dice, quédate tranquilo, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si hay algo que nos trae descanso es la presencia de Dios. Si hay algo que trae paz, dulce paz, es la presencia de Dios. ¿Cuántos negocios, cuántos comercios, cuántos trabajos, cuántas decisiones ministeriales, cuántas cosas hiciste por impulso, por demostrar, por mostrar o por lo que fuera, que no trajeron paz ni fueron bendición para tu vida? Es hora de prestarle atención a esos indicadores, porque persistiendo en el error, seguirás igual. Entonces Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de acá. Y este es un tiempo, mi querido hermano,
que si Dios no te da una precisión clara, no te muevas. Si Dios no te da una precisión exacta de dónde tenés que ir, a dónde tenés que llegar, qué tenés que hacer, dónde tenés que invertir o qué tenés que hacer, no lo hagas. Mi consejo es, no hagas nada.